Muy buenas tardes, muchas gracias que sigan acompañándonos y a los que se están incorporando muy bienvenidos. Este ha sido un día maravilloso en el Día de Acción Climática organizada por Net Zero Community. Realmente agradecemos mucho de nuevo a Torre Diana por facilitarnos este espacio maravilloso y hemos tenido charlas sensacionales. Ha sido un día que realmente está invitando a la acción. Y estamos en el penúltimo panel y tengo el verdadero honor de compartirlo con grandes personalidades del entorno construido, que eso es lo importante. Hemos hablado de nuevas edificaciones, etcétera, y hoy nos vamos a ir a la parte directa de las edificaciones que ya están operando, es decir, desarrollos que tengan bajo impacto. Les voy a pedir a tanto a Felipe como a Sergio que nos den primero que nada una breve introducción de ustedes desde Reitman International y desde Fibra Danos, cómo vemos el entorno construido y la sustentabilidad y sobre todo los desarrollos de este nivel como Torre Diana. Mi estimado Felipe. No, pues muchísimas gracias, Darío. Fíjate que primero quiero celebrar que hay cientos y cientos de profesionales haciendo este movimiento una realidad. Y yo creo que es cierto que a nuestro país le llegan siempre las cosas 30 años después. En este caso también es cierto, o sea, estamos llegando muy tarde, pero existe la esperanza de poder hacer cada día las cosas mejores. Yo quiero decirte que en el entorno nacional, las edificaciones han venido hacia mejor. Y es cierto que existe un parque inmobiliario bastante antiguo, indudablemente, pero que lo vamos a ir remodelando, lo vamos a ir construyendo nuevamente, etcétera. Pero creo que vamos por la senda del buen camino. Y yo creo que esto es gracias a la conciencia que tanto desarrolladores, propietarios, accionistas, arquitectos, ingenieros y todos los involucrados en la construcción tienen sobre el efecto de sus acciones. Entonces, yo creo que vamos en buen camino. No es como todo en esta vida, no hay camino acabado, no hay actividad acabada. En el sector inmobiliario hay muchísimo que hacer y más en nuestro país, pero quiero traer un mensaje de esperanza y creo que vamos en buen camino. Excelente, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que se están dando los primeros pasos y vamos por buen camino. Mi estimado Sergio, ustedes como Fibra Danos, que aparte tienen edificaciones o entorno construido en lugares pues, de todo tipo en las ciudades, ¿cómo ven si los edificios actuales pueden llegar a un bajo impacto y lograr la sustentabilidad? Hola, ¿qué tal Felipe, Darío? Buenas tardes a todos. Fíjate que yo creo que hemos venido evolucionando a través de los años, 20, 30 años, y siempre hemos hecho intentos. Los hemos comentado en otros espacios, ¿no? Que cuando hicimos Reforma 222 queríamos hacerlo redondo y no nos salió, no nos daban los números. Y entonces siempre ha sido una discusión que traemos permanente, que la sustentabilidad también tiene que estar en la economía, ¿no? O sea, porque claro, cuando hablan en algunos momentos de economía circular y el modelo microeconómico no se cierra, alguien lo tiene que poner más. Y de repente me refiero a eso al gobierno, que es otra de nuestras discusiones eternas. Pero siguiendo en la línea de lo que decía Felipe, fíjate que nosotros hemos logrado a lo largo del tiempo, primero de manera muy intuitiva y ahora más bien con un poco de dirección que nos dan y el impulso que nos dan nuevas generaciones, que es una cosa de las que estamos muy orgullosos. O sea, yo le decía a los que nos invitan, digo, ya no me invites a mí, trae a Lorena, tiene 24 años y es la líder del ESG de nosotros, es la que nos va a transformar. No me invites a mí, invita a Mónica, es la que realmente se inmola, como en la pasta de Tiananmen, porque un día detuvo al sindicato porque un camión estaba tirando aceite. Entonces, vivimos una realidad diferente, pero yo creo que tenemos que redondear, juntar esta experiencia que hemos logrado a través de los años, porque nosotros estamos muy orgullosos de los edificios que hacemos, de los niveles de excelencia en operación que logramos en temas de agua, en temas de energía. Estamos muy orgullosos de ello, muy. Pero creo que también ahora lo tenemos que redondear
con todo este concepto que, repito, lo empezamos a hacer de manera intuitiva y hoy creo que estas nuevas generaciones les tengo que dar el crédito porque nos están dando esta base normativa y este empuje de renovación que nos hacía mucha falta. Sí, definitivamente las nuevas generaciones que nos empujan y que al fin y al cabo van a recibir la herencia de este planeta, que se las tenemos que dejar bien nosotros. Y algo que me encanta de ambos como sus organizaciones. Podemos tener el mejor arquitecto que pueda diseñar el mejor edificio, los mejores ingenieros haciendo la mayor eficiencia para un diseño de un edificio. Se puede construir perfectamente, pero el ciclo de vida está donde están actuando ustedes, es decir, en la operación y el mantenimiento de los edificios. Y algo que siempre le decimos al mercado, hay que medir para poder saber dónde estamos y cómo mejorar. Me queda claro, y eso les preguntaría, que ustedes nos platiquen cómo es en sus edificios este concepto de medir y cómo es este plan de mejorar. Sobre todo para que veamos, todos los que nos están escuchando en América Latina, que sí se puede, que no hay pretexto ya. Y ahora voy a empezar con Sergio y después voy con Felipe. Qué reto contestar antes que él. No, fíjate que, digo, y mi origen en el control digital, Exacto. desde que yo jugaba del lado de los buenos, en esta parte de ser contratista, Danos tenía una base de control digital muy, muy amplia. Y la pelea que hemos tenido a lo largo del tiempo es qué hacemos con toda esa información, ¿no? Porque los datos ahí están, siempre han estado, y le faltaba un toque de inteligencia que permitiera tomar decisiones. Repito, cuando nos plantean un reto de vamos a reducir el consumo de energía, en mi época de director de operaciones, nos poníamos metas propias, vamos a reducir 5% el consumo de energía. Ahora tenemos ya una meta más corporativa en la que tenemos que demostrar esa reducción, ¿no? Entonces dices, ok, medimos. La verdad está bien fácil, apaga los enfriadores y ya, ¿no? Apaga las escaleras, listo, se resuelve. Pero tenemos que lograr el equilibrio entre la calidad del servicio que le ofrecemos a nuestros inquilinos y esta parte en donde tenemos que ser muy eficientes, en este caso en el manejo de la energía, ¿no? Y lo hemos venido haciendo de manera constante a través de los años. Solamente te voy a dar un ejemplo numérico, que también yo creo que ahí necesitamos la participación y sobre todo las obras que hacemos siempre necesitan el concurso de las autoridades, ¿no? La propia normatividad te obliga a sobredimensionar tus edificios, ¿no? Es que tienes que ser la carga instalada por punto 8, por punto 6, por punto lo que quieras. Y cuando dices, oye, es que hice un base performance y lo voy a llevar a este límite, estás hablando de magia negra, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué un centro comercial normalito de los de nosotros, 270,000 metros cuadrados, ya por receta, 20,000 kilowatts, ¿no? Es lo obvio, ¿no? ¿Por qué? Si históricamente hemos venido midiendo todos nuestros centros comerciales, no necesitamos esa energía. Vamos a reducirla, vamos a reducir los alimentadores, vamos a trabajar en los transformadores, vamos a hacer ingeniería y lo demostramos. Nuestra última experiencia en Parque Tepeyac, que tiene un año que lo abrimos, pudimos contratar nada más 13,000 kilowatts y seguimos sin llegar a ese tope de demanda. Por supuesto. Entonces, tenemos que tener ese concurso de las autoridades y podemos lograr las cosas. Creo que una parte bien interesante en esta propuesta que haces de cómo nos retamos a medir, también hicimos en todos nuestros edificios un recommissioning. Porque se olvida, ¿no? Inge, los enfriadores están jalando durísimo. Y mire, todavía me dan 40 grados. Todavía pueden. Claro, pues ¿por qué no le pones 38, no? Y sí dan, Inge, ¿cómo de que no? Oye, ¿y por qué no le pones lo que dice el diseño? Y les pedimos a todos los inquilinos que le metan calor al agua que les damos para que nos la regresen y hagamos el ciclo más eficiente. Entonces cierra tantito la válvula, pero si tenemos más tubería, claro, pero pues somos como los gorditos que cargamos kilos de más y nuestro corazón. Exacto. Cuando late nos pasa eso. Entonces, esos dos ejemplos son de las cosas, de esos pequeños ajustes en la operación que hemos venido logrando y sí,
constantemente el 3, el 5, pero cuando ya llevas el 10% de energía y le quieres bajar, ya tienes que darle un apretoncito más inteligente. Y no es un tema de dinero, es un tema de disciplina y es un tema de inteligencia, porque todos los datos ahí están. Lo tenemos medido desde hace muchísimo tiempo, pero no sabíamos que ese era el tornillito que hay que apretar. Exactamente. Y me encanta lo que dices, el retrocomisionamiento, el recommissioning de los edificios es llevarlos a como fueron diseñados, porque ahí es donde se supone que son óptimos. Felipe, ¿ustedes cómo van en esta aventura de medir y qué hacer con esos datos? Mira, yo creo que año con año nos vamos retando un poco más. Bien. Pero déjame decirte que desde la construcción de estos edificios, y tú lo sabes bien porque eres experto en aire acondicionado, la norma te decía, bueno, los cálculos de diseño de carga térmica te decían que un edificio convencional requería entre 15 y 20 CFM por metro cuadrado, ¿no? Estos edificios están en 7.5 CFM por metro cuadrado, entonces ya de entrada ya ahorró desde el momento en que lo construyó. Y yo quiero decir algo que señaló Sergio. Primero, las fachadas, las envolventes que hemos estado escuchando aquí. Primero es una inversión inicial que tiene que hacer el desarrollador. Cuesta más, pero el beneficio lo va a tener el inquilino. El Correcto. edificio lo va a tenerlo el que vive. Entonces, yo creo que nuestras ambas instituciones son muy claras en comprometerse desde el diseño mismo, desde invertir, obviamente antes de la construcción de los edificios, para darle un beneficio claro a los inquilinos. Entonces, yo creo que eso es lo que te puedo decir en cuanto a una pequeña métrica de arranque de los edificios. La otra es que para operar edificios se requiere de un piloto, ¿no? O sea, puedes tener el mejor auto Fórmula 1, pero pues si no está Checo Pérez al volante, esa cosa no va a volar, ¿no? Exacto. Entonces, este es un reto que todavía todos tenemos. Tenemos que ir construyendo a nuestros especialistas en estos edificios, cómo operarlos, porque están diseñados increíblemente, pero ya en la vida diaria, el cómo arrancar todos los sistemas a un tiempo, pues ya requiere una especialidad. Entonces, ese es otro reto que tenemos en este instante. Te voy a dar otro dato. Nosotros, en cualquiera de los edificios que manejamos, producimos del orden de 1,320 metros cúbicos de agua tratada. Entonces, con esos 1,320 metros cúbicos de agua tratada, son 1,320 metros de agua potable que otra comunidad puede usar. O sea, no nada más es por ahorrar yo en los costos, sino que yo lo estoy transfiriendo a la sociedad. Ese es un punto. En el caso de la electricidad, muchos, y Sergio también tocó un poco el tema, es que lo que vemos es ahorrar en la facturación. Entiendo, ese es el efecto inmediato de ahorrar energía eléctrica. Eso es innegable, es pagar menos de costos de áreas comunes o de mantenimiento de operación de un edificio. Pero lejos de eso es que si nosotros dejamos de usar 1 kilowatt, ese kilowatt puede ser usado también por otra parte de la ciudadanía, o lo que es mejor, que CFE deje de construir plantas que produzcan electricidad y que ahora queman petróleo para poder hacer la electricidad. Entonces, si nosotros contribuimos a que esto no ocurra, estamos haciendo algo por la sociedad. Los edificios, y bien lo mencionaba aquí nuestro buen amigo Sergio, tienen que cumplir con una normatividad. En el caso de los edificios te piden 100 watts por metro cuadrado, así, de manera natural. ¿Por qué? Porque 101 son muchos y 99 son pocos. Exacto. Esa es la realidad. Y en cambio, ya cuando lo empiezas a medir, ya cuando lo empiezas a controlar, te puedo decir que ambos edificios ni siquiera superan los 45 watts por metro cuadrado. Entonces, quiero traer aquí un tema antes de cederle la palabra, aunque primero eran las damas. Ciertamente. Aunque primero eran las damas, pero ya nos las saltamos aquí con Karen,
una de las cosas muy importantes es que tenemos el compromiso de ver hacia el futuro. Y el futuro es muy complicado. Sí. Y si no empezamos los grandes edificios, los grandes áreas comerciales, las grandes áreas industriales, a ahorrar en estos pequeños casos, pues entonces quiere decir que nuestro compromiso es vano. Pero hasta aquí te lo dejo. Perfecto, Felipe. Pues sí, ciertamente. Y Ana Karen, qué bueno que estás con nosotros. Es un placer. Ciertamente estamos platicando que ustedes representan las edificaciones que están bien hechas y que están operando como deben de ser. Y es un ejemplo para que todos los que nos están escuchando en México y en el resto de América Latina entiendan que sí se puede. ¿Cómo es en Fibra 1 el concepto de medición? ¿Cómo están midiendo y cómo están utilizando esos datos para realmente hacer un impacto positivo en el entorno y sobre todo en sus edificios? Sí, para mí es un honor estar acá con estas dos personalidades. Hasta me pone nerviosa. A ver, el tema de la medición creo que es el elemento clave para realmente llegar a un tema de net zero o de verdad hacer progreso, ¿no? Todo el mundo dice lo que no se mide no se puede mejorar. Nosotros tenemos 600 propiedades, entonces ha ido evolucionando porque empecé con un Excel y lo hemos ido mejorando y ahora ya tenemos un sistema de reporteo, digamos, desde todas las propiedades. Pero creo que lo importante de la medición son dos cosas. Uno es que pensamos que con un mes que midamos o con 3 meses que tengamos es suficiente. Y yo siempre digo, se necesitan 3 años, ¿no? Al menos. Necesitas, sí, y pensamos que estos temas de sostenibilidad o de reducción y demás se pueden hacer rápido y se deben de hacer rápido, pero necesitan mucho tiempo. El primer año necesitas crear tu línea base. Y en el segundo es cuando empiezas a comparar, porque los edificios son cíclicos, por decir, ¿no? En los centros comerciales, por ejemplo, siempre en diciembre suben su consumo de energía. ¿Por qué? Porque les pones el arbolito de Navidad, están abiertos más horas, hay más horas de noche, digamos, entonces necesitas tener prendidas las luces más tiempo. Entonces, hasta que no tienes 2 años, puedes realmente comparar y decir, ok, claro, en agosto todas mis propiedades en Chihuahua y en la costa también elevan el consumo porque tienen más visitas, pero además hace más calor, entonces necesitan más aires acondicionados, ¿no? Y hasta el tercer año es cuando puedes ponerles objetivos y decir vamos a reducir, porque ya tuviste 2 para comparar y en el tercero ya les puedes empezar a pedir ciertas cosas, ¿no? Esa es una. Y la otra, que es algo que quería yo poner sobre la mesa, últimamente hemos hablado mucho del tema de nearshoring y todo lo que estamos atrayendo a México como inversión y demás, pero creo que aquí lo que hay que pensar es, China creció muchísimo, pero ¿a costa de qué? A costa de su entorno ambiental, ¿no? Y nosotros, que somos los que operamos propiedades y que estamos recibiendo esta inversión y estas empresas y demás, ¿qué le estamos poniendo a los edificios para garantizar o, digamos, dentro de nuestro alcance, tratar de poner un control a estas empresas que vienen con su propia regulación y con su propia manera de hacer las cosas y con sus propios procesos? ¿Cómo le estamos haciendo para que al menos en mi inmueble tenga ciertos controles y el tema de la contaminación de suelo, consumo de agua y energía voy a decir balanceado? Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar porque creo que es Padrísimo. Y yo creo que tocaste un punto muy interesante y era otro de los temas que quería yo tocar con ustedes tres. Ustedes operan los edificios que utilizan los inquilinos, es decir, otras personas. En la mayoría de los edificios, cuando no hay una buena operación y mantenimiento, actuamos a quejas de usuarios. La pregunta hacia los tres es: ¿cómo han evolucionado ustedes a educar a sus inquilinos a que en vez de poner 22 grados Celsius de aire interior, ¿por qué 22? Pues como dices tú, porque 23 es muy alto y 20 es muy bajo. Enseñarlos a que con cambiar el set point a 24 ya estamos ahorrando energía,
en que la operación tiene unos requerimientos. ¿Cómo han hecho para educar a sus clientes, a sus inquilinos con los que conviven día con día, para lograr que todo el inmueble pueda ser sustentable, también quitándoles esa idea de llegar y exigir 100 kilowatts, 100 watts por metro cuadrado, ¿no? Que es totalmente absurdo. Mira, perdón, Adelante, perfecto, si sí. me permites, creo que acabas de dar en el clavo de muchas cosas. Es la educación. Y quiero ir no al tipo que ya está educado aquí. Quiero ir a estas primeras generaciones que están ahorita naciendo a la era escolar. Ujú. Si nosotros, y digo todos nosotros, toda la sociedad, el gobierno, la sociedad civil, etcétera, los empresarios, no invertimos en educar a nuestros niños, y hablo de educarlos en ciencias exactas, en ciencias biológicas, en ciencias sociales, etcétera, etcétera, cuando estos chicos crezcan, serán inquilinos de alguien, te lo Correcto. garantizo. Sí. Yo ya no, yo ya me voy a retirar, pero yo ya cumplí. Pero esos chicos van a crecer y van a ser el colaborador de alguna empresa, etcétera, etcétera. Si estos chicos no vienen educados para todo esto que estamos diciendo de ahorro, de cuidado del planeta, cuidado de la ciudad, cuidado del agua, etcétera, de verdad, en ese momento sí va a ser titánico el esfuerzo que tenga que hacer el que administre edificios. Ahora, hoy cómo estamos, porque sería la pregunta. Primero, en esta viña del Señor nos llega de todo. Correcto. Hay gente muy, muy sensible al tema de sustentabilidad y hay gente que no es que no le importe, sino que realmente no lo conoce. Entonces tenemos que empezar desde los básicos. Todos los días, es un trabajo de todos los días. Y por supuesto, para poder llegar a toda la organización, pues hay que dirigirse y enfocarse en las personas claves. Hay que decir, esto es lo que queremos hacer. ¿Por qué debemos de ahorrar agua? Porque estamos, en el caso de la Ciudad de México, estamos en una crisis hídrica como no la habíamos tenido. De verdad, es una cosa espantosa. Hoy estamos viendo aquí en la colonia Cuauhtémoc, de verdad, decenas de pipas llegando todas las mañanas. Y es donde me acuerdo de Ana Karen que me dice, cuida la sustentabilidad. Ya la cuidé, pero todo lo que haya hecho, todos estos camiones diarios, ya me lo echaron a perder por toda la contaminación. Sí. De verdad, o sea, todo el esfuerzo ya lo echaron a perder. Entonces, la crisis hídrica, ese es un hecho. La crisis eléctrica también es un hecho. La crisis ambiental es un hecho. Tuvimos el año más caluroso en la historia de nuestra ciudad, de verdad. Sí. Es un escándalo los niveles de calor que tuvimos que abatir en las oficinas. Y eso que estamos preparados para recibir la mayor insolación. Pero aún así fue un escándalo, de verdad. Y la otra, en los edificios, cualquiera que sea, cualquiera, el 60-65% siempre es aire acondicionado. El 23% siempre son elevadores, el otro es agua potable y lo demás es iluminación. Entonces hay gente que se entretiene en estar ahorrando en iluminación y no hace un efecto grandísimo, ¿no? No quiere decir que no lo ayude. No quiere decir que no ayude, toda gotita suma. Pero hay que empezar por estos grandes rubros, de verdad, Darío. Entonces en eso estamos, ¿no? Muy interesante. Sergio, bueno, por favor. Otra vez, Ana Karen, ¿cómo viven es educar a los inquilinos y convivir con ellos día a día? Yo te diría que hay el carrot y el stick, ¿no? La zanahoria y el palo. Perfecto. Sí, a ver, y acá Felipe, él decía, el coche, puedes tener el mejor coche, pero si no tienes a Checo Pérez, bueno, Felipe es el Verstappen, ¿no? Exactamente. Felipe es el mejor operador de inmuebles que puedes ver en México, yo creo que hoy. Gracias. Pero sin duda ellos, por ejemplo, han hecho mucho tema de educación
con los inquilinos. Y ese es un lado que lo tenemos que abordar y que tenemos que seguirlo haciendo. Pero si yo me espero a que todo el mundo con su educación y su conciencia decidan separar la basura o decidan apagar la luz cuando la deben de hacer, no funciona. No funciona porque ya vamos tarde, ¿no? Y ya llevamos como 10 años de retraso. Entonces, también nosotros hemos optado por otros mecanismos. Uno, tenemos cláusulas verdes en los contratos, Bien. en donde eso, digamos que son ciertos candados que les ponemos a los inquilinos. Hemos también estos 100 watts que decía Felipe, en los centros comerciales, solo en los centros comerciales, hemos podido reducirlo a 70. Entonces, yo ya de salida solo le doy 70 watts al inquilino. Y eso los obliga un poco también a que ciertas marcas que tienden a tener ciertas luminarias en todos lados se reducen, ¿no? Reducen este consumo y ya digamos que de salida traen otras tecnologías o los obligamos un poco o a incluir iluminación natural y demás. Pero yo creo aquí hay dos frentes. Uno es el inquilino y otro es lo que nosotros llamamos el invitado, ¿no? Que es la gente claro. que no está fija en el inmueble, en el edificio de oficinas, pero visita todos los días, o en un centro comercial, aquel que va. Entonces, con esos creo que es lo más difícil porque a ellos no los puedes obligar, ¿no? A los inquilinos, por ejemplo, en algunos edificios de oficinas y centros comerciales les decimos, solo te voy a recibir la basura de tal a tal horario, porque necesito revisar que esté separada, ¿no? Y a ellos sí los puedes obligar, pero al que va 3 horas al cine y se va, es muy difícil como obligarlo. Ese es un tema. Y otro que quería retomar de lo que comentaba Felipe, yo creo que a todos lo que más miedo nos da es que nos acusen de greenwash, ¿no? Exacto. Como que todo mundo tratamos de evitar o de hacer todo y de implementar todo para evitar el tema de greenwash. Pero ese concepto es uno que a mí me conflictúa mucho en particular, porque ¿qué es greenwash para empezar, ¿no? Y segundo, hace poco salió una empresa petrolera con un bono sustentable y todo el mundo decía, ¿cómo es posible? Eso es una mentira. Y no, la realidad es que se evitan menos emisiones esa petrolera, si en lugar de mandar las pipas, y por eso me acordé por lo que decía Felipe, en lugar de mandar toda la gasolina a través de pipas, si esa petrolera invierte en gasoductos, se evitan muchas más emisiones de las que se evitan si Fibra 1 pone en sus 600 inmuebles paneles solares, ¿no? Correcto. Entonces, de repente pensamos como, no, esta empresa porque se dedica a X cosa no puede tener, y no puede tener financiamiento sostenible. Y hay que pensar que lo que estamos nosotros haciendo es financiando la transición. En mi caso, como bien decía Felipe, tiene mucho más impacto que yo cambie los elevadores a que cambie todas las luminarias LED, ¿no? Que separemos la basura hoy tiene más impacto a que todas mis luminarias en todo el país, centros comerciales, oficinas y naves industriales, sean LED. Entonces, creo que hay que replantearnos qué es el greenwash y cómo lo estamos definiendo. Y me gusta mucho lo que dices porque pues uno de los principales emisores en toda la industria de la construcción son los concreteras. Y siempre decimos, es que no pueden ser sustentables. Espérame, ya midieron, ya saben cuáles son sus emisiones y la están disminuyendo. Y eso hay que aplaudirlo y va a ser mucho más lo que va a bajar. Como bien dices, a que yo cambie una lucecita o apague una cosa, ¿no? Eso que dijiste es clave. Perdón, ya solo voy a hacer un comentario adicional. Pero nosotros cuando hicimos nuestro estudio de emisiones y cómo, digamos, estos pasos para hacer net zero en 2050, dijimos, pero es que aunque hoy yo apague todas mis luminarias, No lo sé. todo el carbono se llama carbono embebido en los materiales, ¿no? Con lo que fueron construidos mis inmuebles, eso es el 80% de mis emisiones. Y hay que compensarlo. Y hay que compensar porque hoy ya no me queda de otra, ¿no? Sí. Y también esa es la otra. Tengo muchos inversionistas que nos dicen, no, todo lo nuevo quiero que ya sea carbono cero. Sí, pero el problema no es lo que voy a construir, el problema es lo que ya está construido. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo le voy a cambiar la tecnología? Todo el retrofitting, las remodelaciones, que ahí es donde está las emisiones de carbono de una empresa como la nuestra. Totalmente de acuerdo. Sergio, Les voy a contar una historia. venga.
cuando estábamos adecuando un edificio, todos querían ser y a tope. ¿Quién quiere ser lead? Yo. Y yo les decía siempre la misma historia. ¿Quién quiere tener el cuerpo como Brad Pitt en Troya? Todos, ¿no? Está bien. Nada más que a partir de hoy te pones a dieta, haces ejercicio, cero alcohol y te ayudamos con un poquito de Photoshop. Porque ya nadie quería. Cuando les pones la verdadera norma que le dices, órale, vamos a entrarle con 70 watts, con 75, ya nadie quiere. Es que mi estándar de Alemania, mi estándar de Alemania dice que tiene que tener 330 watts por metro Totalmente cuadrado. de acuerdo. Dices, está bien, bien. Tú que eres tan corporativa, mándale un mail a tu jefe que diga, jefe, opción A, queremos ser lead. Opción B, queremos cumplir con el estándar. Que él elija y eso hacemos, porque te puedo dar los dos. Claro. Pero no me des un discurso y quieras aplicarlo con otro. Creo que ellos ya abordaron ese tema de cómo ir educando a los inquilinos, ¿no? Fíjate que yo me iba a ir por otro lado. Bien. En este tema del lenguaje que me enseñan mis niñas de inclusividad y que tenemos que tener soluciones piramidales, ya lo mencionaba Felipe. No solamente tiene que ver nosotros y los inquilinos, el gobierno. O sea, hay una parte en donde dices, oye, nos piden hacer una parte, nosotros cumplimos con una normatividad altísima y llego a tus edificios, perdón, Paz. ¿no? O se les ocurren normas con que vamos a reciclar el concreto. Ahorita vamos a hacer un panel democrático. ¿Quién quiere reciclar el concreto? Pues todos vamos a decir, yo. Y entonces cuando te enfrentas a la realidad de reciclar el concreto, digo, a ver, hay una parte que me es muy disruptiva. No podía dejar de usar esa palabra. ¿Por qué me cobras? Porque yo te dé la materia prima de todo lo que vas a reciclar. No entiendo este negocio. Correcto, sí. Es que tenemos que generar economías circulares, lo que aducen. Está bien, enséñame tu modelo microeconómico donde esto sí jale. Porque me preocupa muchísimo. Que yo le pongo. No, olvídate que yo le pongo. Que las normas que quieres que nosotros cumplamos me hablan de cada una de las alcaldías donde trabajo. Me dice, como tú sí tienes eso, ayúdame porque tengo 100,000 metros cúbicos tirados en todo, en los bajopuentes, en los lechos de río y no sé qué. A eso me refiero con la realidad. Correcto. A lo que yo enfrento. O sea, ¿para qué hacemos este esfuerzo y tenemos así el ejemplo? Dices, ¿para qué si no lo estamos cumpliendo? Y a eso iba con estas decisiones de, uno, tenemos que darle la escala a los problemas, ¿no? Nosotros tenemos unas plantas y ya nos convencimos que tenemos plantas de tratamiento porque nos sale más barato comprar o producir agua a 12, 17, 19, no sé, para que comprarla usos, a 60. Sí. ¿No? Dices, no hay que ser muy listo para tomar esa decisión. Pero lo hacemos a una escala que no tiene impacto en la ciudad. Yo más bien, en lugar de la traducción de estas crisis que decías que tenemos en la Ciudad de México, en el tema del agua, en el tema de la electricidad, dices, ahí está la oportunidad. Pero tenemos unas limitantes. ¿Queremos poner paneles? No, pues nada más puedes hasta aquí. Dices, 500. ¿por? O sea, exacto, tengo otras oportunidades. Oye, es que quiero comprar energía. No, pues el parque que habías elegido, ¿qué crees? Que lleva 2 años así y no lo dejan conectarse. Entonces, tenemos que darle la escala a los problemas porque pues nosotros estamos muy limitados si nos ponen esos techos. O sea, no, esto que te digo, un día me encanta. Me invitaron ahora a discutir una norma de cómo le vamos a hacer para reciclar textiles. Ajá. Y entonces te digo, el tema era economía circular. Le digo, está padrísimo el concepto. Creo que deberíamos hacer un modelo y entonces en ese momento, con el modelo microeconómico, lo discutimos para que no nos pase lo que nos pasa en queremos reciclar el concreto, para que no nos pase lo que nos pasa cuando nos obligan a tener plantas que no tienen este efecto. O sea, yo lo que les digo siempre, voy al sistema de aguas, oye, dame mi liberación, por favor. Sí. Es que ya cumpliste, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Es que no quiero que me des agua, quiero que me liberes. Claro. O sea, ya no quiero que me des agua, lleguen pipas, porque tu agua además es de muy mala calidad. Sí, por favor, no la envíes, ¿no? No le echaba a perder. Sí, claro. O sea, cuando nos llegaba agua, teníamos que tirarla, traer pipas, porque no cumplíamos con otras certificaciones. Entonces, creo que es un tema que debemos de analizar muy claramente cómo tenemos nosotros que tomar esta responsabilidad, que nos vamos acostumbrando. Y decíamos, ya nos pidieron planta. Y ahora decimos, hay que hacer la planta.
y hay que darle esta capacidad. Te doy agua, te pongo una garza y te regalo agua, pero ven por ella, porque producimos más agua de la que estamos consumiendo. Claro. ¿No? Y vuelvo a los ciclos. Nosotros siempre analizamos los ciclos, qué agua estamos utilizando, para dónde la mandamos, qué me sobra, dónde más puedo utilizar agua, a qué nivel hay. Y otra vez, hay una norma que no te deja llevarla a otro nivel. Hay una norma que no te deja poner más paneles. Hay una norma, y entonces digo que tenemos que tener, para que tengamos un verdadero impacto en la sociedad, tenemos que tener el concurso de las autoridades que nos liberen un poquito. Tenemos que tener esta responsabilidad en la operación, la excelencia, todos estos conceptos que estoy aprendiendo aquí de mi vecina. Y poderlo pasar a la sociedad, porque entonces la sociedad sí lo aprecia. Este inquilino que va al cine, cuando te adoptan en el centro comercial, cuando ven lo que estás haciendo, te adoptan y lo hacen. Ese es un ejemplo que arrastra muy fuerte. Total. Hacer las cosas bien te hace llegar. Definitivamente. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta antes de irnos a la etapa final de acciones, porque ya no hay tiempo, estamos todos de acuerdo. Ya no hicimos lo que teníamos que hacer, ahora tenemos una urgencia. Vamos a suponer que aquí enfrente están las dos candidatas a la presidencia. El de Nuevo León ya no lo invitamos. Ya no lo invitamos porque La ya se corta ya bajó ahí. del barco. Sin importar quién esté ahorita, porque eso ya está en su parte final, ¿qué le exigiríamos a quien quede como presidenta? ¿Qué le exigiríamos y qué le ofreceríamos? Porque también hay que, como bien dices, me tienes que dar, pero te tengo que dar. ¿Qué le exigiríamos y qué le daríamos al nuevo gobierno? Si lo quieren ver a nivel federal o a nivel estatal o municipal, como lo quieran ver. Pero ¿qué le exigimos y qué le damos? Mira, yo creo que el papel de todo gobernante, independientemente de quién sea, es el de vigilar. Uh-huh. Y me han contado que en algún país, que no sé cuál sea, este gobierno se dedica a dirigir, a normar, a vigilar, a controlar, a vender, a comprar, hace muchísimas cosas. Eso es muy difícil. Yo creo que el gobierno tiene tres acciones. Uno es dar seguridad, otro es poner orden, Correcto. otro es poner orden y otro es impulsar a los países. Esas son las tres funciones del gobierno. Cuando un gobierno hace de todo, le va a salir mal todo. Correcto. Entonces, ¿qué le ofrezco? Yo le ofrezco, junto con todos mis compañeros que han venido aquí participando, poner lo que sabemos a la disposición de este país. Ni Exacto. siquiera al planeta, nada más a este país, es lo único. Y que lo acepten, Sí. y que lo acepten. O sea, porque primero ni dominamos todo ni sabemos todo, pero hay unas pequeñas cositas que podemos aportar, que lo acepten y que nos den la bienvenida. Segunda, ¿y qué le vamos a pedir? Pues que las mejores prácticas no las inventen. Nosotros no hemos inventado las mejores prácticas, hasta donde yo sé, no las hemos inventado. Las tropicalizamos, las ponemos en práctica y las echamos para adelante. Entonces, lo que les pedimos es que las tomen, las tropicalicen como ellos consideren a nivel nacional y que se vayan dando resultados, que digan, esta semana hicimos esto, esta semana logramos esto, etcétera. Porque los buenos ejemplos, como bien dijo Sergio, motivan a los demás. Total. Eso es lo que yo haría. Padrísimo, me encanta. Ana Karen, ¿qué les exiges y qué les ofreces? A ver, yo creo que no hay sustentabilidad sin la parte social, ¿no? Claro, O el muy bien. ASG necesita el S. De acuerdo. Entonces, primero y lo más importante es no descuidar el aspecto social en el tema de la desigualdad. Creo que como sociedad global nos hemos puesto el objetivo de ser net zero a 2050 y a la par hay unas estadísticas de que con el ritmo que llevamos, las mujeres y los hombres van a eliminar, digamos, el pay gap, o ¿cómo se llama? El gap en el salario en 160 años. Entonces, el mensaje a mí me parece muy fuerte. Preferimos primero eliminar todas las emisiones de gases de efecto invernadero antes que pagarle lo mismo a un hombre que a una mujer. Bien. Creo que eso socialmente está mal.
Correcto. ¿no? Entonces, yo pediría enfoque en la parte social porque pues tendremos a lo mejor, ¿verdad? Un medio ambiente limpio y sano, pero con una desigualdad social terrible y me parece que no es el camino. Entonces, eso es lo que yo pediría y lo que creo que nosotros ofrecemos como iniciativa privada es sin duda la atracción de inversión del extranjero, estabilidad financiera, empleos, pero empleos dignos, bien pagados, en donde nosotros mismos estamos eliminando ese pay gap entre nuestros colaboradores. Creo que el sector privado en México también le ha entrado mucho al tema de filantropía, ¿no? Hay mucha crítica en ese sentido porque a nivel global el sector privado debe de solo hacer impacto social. Pero creo que en países como el nuestro la filantropía es necesaria y hacer cosas, aunque no estén alineadas a tu negocio, pero que sean en beneficio de las comunidades, se tienen que hacer. Entonces creo que eso es otra de las cosas que creo que al menos las fibras hacemos. Me encanta ese punto de vista holístico de una sociedad, ¿no? No puedes arreglar una cosa sin arreglar la otra. Y eso coincido plenamente. Mi estimado Sergio. Fíjate que en lo que llegabas, Karen, yo le decía que estamos muy orgullosos porque les pedía, ya no me inviten a mí, invítenlas a ellas, ¿no? O sea, tienen 24, tienen 30 años y son mujeres, las dos. Exacto. Y ese es el cambio que nosotros ya estamos dando. Tu presencia aquí nos halaga y nos compromete. Por Además, supuesto. entonces, creo que estamos en la ruta correcta. En lo que decía Felipe, yo me acuerdo cuando empezamos en esta revolución de cambio entre Luz y Fuerza y CFE, que nos pedían una normatividad y de repente estábamos como muy atrasados. Entonces, en esas aportaciones nos tocó escribir, así como estas notitas que hago. La norma de edificios de gran altura la hicimos aquí en un departamento de Reforma 222. Y ya, y al final la hicieron propia, porque no tenían idea Claro. cómo funcionaba. Es lo que dices, ¿no? O sea, que nos escuchen y que nos hagan caso. Bien. En esa parte, y te prometo que te voy a invitar, cuando me vuelvan a proponer criticar una norma, porque siempre me dicen que yo critico todo, ¿no? Entonces, pues te voy a invitar, porque sí tienen que decir, o sea, estábamos discutiendo el reciclaje de concreto? de textiles. Y no daba, o sea, y ya como que estamos ahí en el jaloneo si la vamos a implementar o no, o esta nueva norma de edificios, ¿no? Que te digo, todo el mundo siempre dice, es que queremos ser resilientes a la ciudad. Para no ir más lejos, hoy tuvimos un sismo, Fuerte. 5.8, Chautla, no sé qué, Se todos sintió. estábamos asustados, ¿no? Tuvo sus efectos. Pero también tenemos que ser congruentes. Cuando tú pones unas normas, que yo digo que están muy bien hechas, como esta que acaban de publicar, y la levantas tanto la vara sin haber trabajado con la base, entonces todos empiezan a pasar por abajo y mandas a mucha más gente a la ilegalidad. Correcto. Y entonces vuelven a decir, escúchalos, ¿no? Digo, estábamos haciendo la cuenta el otro día, esta ciudad tiene 2.400.000 predios y más o menos como 100.000 edificios de esos que entrarían en los que tienen que tener una revisión después de los sismos. Y hay 22 corresponsables nivel 2. Entonces, pues ahí hagan la división y ya les tocan como a de 25 diarios, ¿no? Entonces, ¿por qué pones una norma que no la podemos cumplir? ¿Por qué nos pide reciclar el concreto si tus mismas dependencias no lo cumplen? ¿Por qué nos piden poner plantas de tratamiento? Es esto. Y otra vez vuelvo a este tema piramidal, en donde necesitamos nosotros también levantar la voz y decir, oye, no estás cumpliendo. Bien. No estás cumpliendo la parte que te toca. O sea, Felipe lo dijo muy bien, pues todos queremos seguridad, todos queremos esas funciones básicas del Estado. Pero en lugar de hacer todo esto, que nos dejen hacer nuestra parte, creo que nosotros, lo dije también antes de que llegaras, estoy muy orgulloso de hacer lo que hago, porque tengo oportunidad de hacer cosas diferentes, a la escala en que no lo hubiera podido hacer en otro lado, ¿no? Esa es, yo creo que una cosa que no me deja, no me hace soltar esto. Termino ya con una. Perfecto. Te dejo. Me encanta, Ya me nos están encanta. regañando. No, vamos muy bien.
Ya se nos está acabando el tiempo, ciertamente. Es una gozada. Sé que podríamos seguirnos platicando de muchísimas otras cosas. Lo que me ha gustado es que son propositivos. Entonces, como todo este día de acción climática, lo que hemos buscado con cada uno de los paneles es qué acciones empezamos o qué acciones tomamos. Entonces, me gustaría que en un par de minutitos cada uno me dijera a qué invitamos a México, a América Latina y a todos y a nosotros mismos a actuar en pro del planeta. Ahora empiezo con Ana Karen. Yo, si solo pudieran hacer un cambio en su vida, es separar la basura. De verdad, no tienen idea del impacto tan grande que puede llegar a tener eso. Y creo, no sé si en toda América Latina, pero en México es un tema de educación que ha sido muy difícil, al menos para mí, desde mi frente, poder impulsar ese cambio. Hay muchísima resistencia en la gente para separar su basura. Y lo digo en todos los niveles socioeconómicos, pero también en todos los niveles de edad y sin importar género. Nosotros, como operadores de inmuebles, podríamos estar haciendo tantas cosas, el tema de economía circular, con textiles, pero con PET, pero con aluminio, con lo que se les ocurra, y no lo hacemos porque la mayoría de la gente se excusa detrás del, aun cuando les pongas los botes de basura para separar, pero la señora de la limpieza los junta. O ¿para qué los separo yo si después el camión de la basura los va a juntar? No importa. No importa si después se va a juntar, tú tienes que hacer tu parte y tienes que hacer lo que te toca. Y eso es, cuando llegas al bote, separarlo en inorgánico y orgánico, y si tienes los distintos separadores, pues qué mejor, ¿no? Pero de verdad hagan ese esfuerzo y no importa si después atrás de ustedes viene otro que puso la basura mal, pero en tanto que todos hagamos nuestra parte, creo que va a ser mucho mejor. Y a nosotros nos va a permitir también hacer iniciativas y tener acciones con mucho más impacto. Porque hoy el tema es que la basura se contamina. O los residuos se contaminan porque la gente los cuesta más trabajo reciclar. Los echa juntos. Y el reciclaje se vuelve, literalmente tienes que tener gente especializada en tiempo y espacio para que esté separando los residuos. Y eso nos cuesta mucho. Entonces, todo sería mucho más fácil si cada quien hace su parte y separa la basura donde tiene que ir. Me encanta ese reto a la acción. Mi estimado Sergio. Yo iba a complementar lo tuyo con eso de que luego cómo lo juntan, ¿no? Porque compramos unos camiones carísimos y luego, no sé si han visto que es sui generis. O sea, que ponen como unas capas de Batman de cartón. Correcto. Y ahí van echando todo. O sea, separando. No. Ahí van juntando todo y luego llegan y lo separan. Llegas aquí a Río Becerra y hay como una tienda departamental, electrodomésticos, Sí. Pero es cierto, ¿se acuerdan de esta película de Jodorowsky de Santa Sangre? Como un elefante lo tiran ahí en Santa Fe y estaban los tiraderos de Santa Fe. Creo que estoy declarando mi edad, ¿verdad? Pero bueno, ya, me regreso. Propuesta. Necesitamos cambiar la escala de nuestras soluciones. Okay. O sea, mientras tengamos una escala de esta como la que nos obligan a tener, vamos a tener muy poco impacto. Okay. Necesitamos cambiar la escala y llevarlo a otras cosas. O sea, a paquetes de energía, a construir distritos de ciudad que te den la conectividad. O sea, yo muero porque me compren juguetes caros. O sea, quiero una subestación de 230,000 volts. Un district cooling, un district cooling así de, bien. Vamos a generar, iba a decir 12, 8 y con eso la resolvemos, ¿no? Vamos a tener una planta de tratamiento de una escala suficiente que le dé servicios a una. O sea, tampoco es gran cosa. El poniente tiene agua, el oriente no tiene, y allá todos en pozos. Pues hay que acabar de dar la vuelta. El brazo del norte ya está hecho, hay que darlo porque nos faltó esa. Me encanta. Muchísimas gracias. Y liberar un poquito la energía eléctrica, por favor. Bueno, eso es un hecho. Tenemos que poder generar. Y me puedo seguir y ya no te interrumpo. Perfecto. Mi estimado Felipe. Fíjate que cuando tú trabajas en cuidar la sustentabilidad, las certificaciones llegan solitas. Por supuesto, es una cereza al pastel final. Es algo que te cae por consecuencia. Claro.
Entonces yo les invito a todos que hagan eso, que trabajen por la sustentabilidad y las certificaciones llegarán por consecuencia. Yo trabajaría en dos cositas muy complicadas. Uno es el cuidado del agua. En estos edificios consumimos del orden de 42, 43 litros diarios por persona, cuando el código te exige 70 litros por persona. O sea, ahí ya vamos. El otro problema es que yo estoy haciendo mi chamba. Ahora, el que distribuye el agua, la red se está saliendo por todos lados. Las fugas son De tremendas. verdad, o sea, estamos perdiendo, según escuché datos, no sé cómo lo hagan ni cómo lo miden, que el 70% del agua se pierde en fugas. Entonces, pues alguien tiene que hacer ese trabajo. Y si me lo dejan a mí hacer, pues lo hago con mucho gusto, ¿no? Exacto. Y la otra, tenemos que propiciar Ya que tenemos nuestro director de país... sistema de aguas. Ya está ocupada la plaza, chispas. Chin. Chispas. Entonces, y la otra, tenemos que hacer que llueva. No es posible que en pleno siglo XXI sigamos talando bosques y demás y decir, ¿por qué no llueve? No, ya no estamos en épocas del medievo, ni mucho menos para tener ese tipo de ideologías tontas, ¿no? Entonces, de verdad tenemos que salvar a nuestro país en el conjunto de agua, porque de no hacerlo, primero el agua nunca se va a acabar, digo, toda el agua salada que tenemos en el planeta es muchísima, porque después se va a volver una cuestión de costos, Sí. no de si hay agua o no. O sea, vamos a tener que pagar agua que desalinizaron, que bombearon, que trajimos y aquí la tenemos. Va a ser una cuestión de costos y va a ser una locura. Y la otra, pues sí, nuestra petición, estamos haciendo todo lo posible por ahorrar energía en todas nuestras operaciones, pero necesitamos dar un paso más allá hacia las energías verdes. Si tan solo consideraran abrir el mercado eléctrico a un mejor futuro, este país sería otra cosita mejor. Me encanta porque fueron muy precisos y muy concisos en cada una de sus solicitudes. Ha sido un verdadero placer. Se nos olvidó la paz mundial, acuérdate. Se nos olvidó la paz mundial, pero hay acciones, hay forma de hacerlo. Les agradezco infinitamente No, a cada ti. uno de ustedes. Ha sido un Muchísimas placer. gracias. Viene la última charla. No se vayan, los seguimos esperando. Acompáñenos hasta el final y muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias. Gracias.